¿Cuáles son los tributos que tiene el cigarrillo en Colombia? El impuesto al consumo, que tiene un componente fijo o específico, que es en pesos por unidad, pesos por cajetilla, ¿no? Ese es el que casi siempre escuchamos en las noticias. Hay un componente ad valorem, que es el 10% de un precio de referencia, que hoy en día está definido como el precio de la marca específica, según lo reporta el DANE en su encuesta de precios que publica una vez al año. Hay unas publicaciones, en la sección de precios del DANE hay una cosa que se llama encuesta de precios de cigarrillo. Por ley el DANE desde el 2010 tiene que producir ese reporte de precios, y es por marcas que encuentra en supermercados. Esos son los precios que se usan como referencia para calcular el 10%, y que más o menos son como unos 300 y pico pesos por cajetilla en promedio lo que se está pagando por este ad valorem. Esos son los componentes del impoconsumo. Este fue el componente que aumentó fuertemente el año pasado. Pasamos de 700 pesos por unidad, por cajetilla, a 1.400 en enero del año pasado y a 2.100 en enero de este año. ¿Sí? ¿Qué es un incremento? Pues es un choque fuerte. ¿Por qué todavía presionamos por el tema de seguir subiendo impuestos a pesar de que esta es una subida en términos relativos grande? Porque estábamos tan rezagados que todavía nuestros cigarrillos siguen siendo baratos. A pesar de que hemos acortado la brecha con países de ingresos parecidos al nuestro, seguimos teniendo una tarea pendiente ahí. Entonces, ese es el impoconsumo. El otro componente tributario que tenemos es el impuesto al valor agregado. Este es un impuesto que, con un periodo de interrupción entre el 95 y el 2000, entre el 95 y 2000 los cigarrillos fueron exentos del IVA, no pagaban IVA, sorprendentemente, pero con excepción de ese periodo, siempre han estado sujetos a la tarifa general. Entonces, hoy en día pagan el 19%. Hasta el 2016, antes de la reforma tributaria, pagaban el 16%. Entonces, el año pasado hubo como dos fuentes de presión fiscal. Este cambio y este. Y cambiaron un poquito la fórmula de cálculo del precio de referencia acá, y por ese lado también se ganaron unos pesitos. No es mucho, pero algo se gana. Pues sí hay una presión fiscal más grande desde enero del año pasado. Ahora, a tu pregunta, ¿quién paga el impuesto? Cuando uno estudia microeconomía, lo primero que le enseñan a uno es cuáles son las características de un mercado que hacen que un productor tenga más control sobre el precio o menos control sobre el precio. Voy a hablar de manera muy intuitiva para no ponerlos aquí con modelos económicos. Pero detrás de esto pues hay teoría microeconómica dura y tenemos mediciones empíricas en el caso colombiano que nos permiten decir esto más allá de especulaciones teóricas, ¿ok? Entonces, ¿cómo opera un mercado como el tabacalero? Es un mercado donde hay alta concentración, son pocos productores, no hay sustitutos o son muy difíciles de encontrar sustitutos para entrega de nicotina. Pues están surgiendo estos nuevos dispositivos, pero en general los cigarrillos convencionales tienen pocos sustitutos cercanos. El cigarrillo de armar probablemente, pero en Colombia eso todavía no es tan importante. Entonces hay pocos sustitutos. Además, si tengo bien diseñado mi impuesto, el impuesto me debería cubrir pues toda la gama de productos de tabaco. En Colombia, como seguimos siendo un mercado muy dominado por cigarrillos, no hemos tenido todavía una discusión a fondo de ese tema. De nuevo, los nuevos dispositivos tecnológicos, de las nuevas tecnologías que se están generando en el mercado, nos están llevando a esa discusión. Pero es una discusión que se está desarrollando en el último par de años, diría yo, es muy fresca. Pocos sustitutos, alta concentración de la oferta, ¿correcto? Alta concentración de la oferta, pocos sustitutos. La otra característica es del lado de la demanda. Tenemos una demanda que no es perfectamente inelástica, pero tiende a ser inelástica al precio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo sé que como productor puedo subir bastante el precio y mis consumidores son poco sensibles a modificar las cantidades. No significa que no las modifiquen, porque si no, no estaríamos hablando
de esta medida en términos de salud pública. Sí la reducen, pero en proporción al cambio en el precio, la reducen menos, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos en Colombia con la información empírica que tenemos? Que un aumento del 10% en el precio estaría asociado con una caída del 7% en las cantidades. Entonces, no es igual. No es que no caiga, pero cae menos que el aumento en el precio. El que entienda esto, entiende la lógica de la medida desde el punto de vista de salud pública y entiende por qué, a pesar de que se cae el número de fumadores y la intensidad del consumo, el recaudo sube, ¿sí? Lo que pasa es que yo termino recaudando más por fumador. Ahora, en este escenario, la pregunta es, ¿y quién finalmente se lleva la mano al bolsillo para pagar el impuesto? Cuando yo tengo mercados muy concentrados con pocos sustitutos y demanda inelástica al precio, hay una condición muy favorable para que el productor le traslade el sobrecosto al consumidor. ¿Por qué? Porque no va a perder ganancias con eso. Al contrario, las ganancias de las tabacaleras suelen subir un poquito después de una subida de impuestos. Aunque suena paradójico, eso es lo que suele ocurrir. Transitoriamente, en el caso colombiano así lo observamos y lo hemos observado en otros mercados, digamos que tienen características parecidas al nuestro, transitoriamente después de un choque de estos, ellos tienden como a no ajustar tan rápido el precio. Ahorita les voy a mostrar algunas estadísticas. Ese comportamiento se llama undershifting, o sea, como que demoran un poquito en trasladar toda la presión del impuesto, pero eventualmente, en pocos meses, terminan ajustando completamente. En el caso colombiano, nosotros observamos una transición como de 6 meses. Se tomaron 6 meses en promedio. Coltabaco lo hizo más rápido, el ajuste, que British, pero a la vuelta de julio ya se había transferido completamente el impulso al precio final. De hecho, los precios reales subieron un 22%. Se los mostré también en la clase pasada, eso está en la presentación. Por eso es tan importante además monitorear precios, porque uno le permite ver qué tanto están trasladando. Ahora, una cosa es quién paga y otra cosa es el punto de recaudo. En Colombia el punto de recaudo es en el momento en que se nacionaliza el bien si está importado o en el momento en que se vende de la fábrica al distribuidor, ¿sí? Eso tiene sentido desde el punto de vista de recaudo porque un principio en recaudación es que si tengo menos puntos de recaudo es más fácil de controlar, ¿cierto? Bien, entonces, no sé si eso aclara la pregunta, pero el que paga finalmente es el fumador. Entonces, ¿por qué el fumador. las empresas tendrían como interés en ocultar cifras de venta? Ok, porque esto es un comportamiento estratégico para disuadir de la subida de impuestos. Entonces, si una entidad, nos pasó en Uganda pasó que subieron los impuestos, Uganda tenía la principal marca, era una marca importada, y secaron el mercado durante varios meses. ¿Qué pasó? Esos meses la autoridad tributaria no recibió ingresos. Eso no lo mantiene por mucho tiempo, pero indudablemente genera mucho nerviosismo. Ese comportamiento ahora les voy a mostrar que en Colombia también lo asumieron, no tan dramáticamente como en Uganda, pero sí anticiparon las ventas de en su canal de distribución en los meses antes de la reforma tributaria, porque ya la veían venir y estaba muy claro que los impuestos iban a subir, no se sabía exactamente cuánto, pero había como una locomotora ahí que ellos ya lo tenían anticipado. Entonces, sobreestoquearon su canal el último trimestre de 2016 y un poquito también lo hicieron en el 2017. Y cuando uno mira las estadísticas trimestrales de recaudo, se ve súper claro el brinco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a ver el primer semestre de 2016, las cifras de recaudo estaban anormalmente bajas. ¿Ok? Pero es puro comportamiento estratégico, ¿no? No es un comportamiento que tenga sentido en el largo plazo, sino que tiene sentido por esta estrategia de disuasión que la OMS tiene identificada acá. Por eso es que yo hablo de estrategias de mercado y acciones de influencia política. No siempre es porque sea el modelo de negocio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas de esto?